A continuación trataremos algunos aspectos que nos ofrece el Manual de Trabajo de Grado con relación al capítulo 3, que se denomina Marco Metodológico. En este capítulo podrás observar cómo el manual te indica cómo lo deberás organizar desde el punto de vista de los títulos que vamos a desarrollar. En el manual se indica que en los trabajos de grado basados en investigación de campo, que generalmente son los que desarrollamos en proyectos factibles, usualmente los aspectos que se desarrollan para responder interrogantes como las formuladas son los siguientes. Tenemos que desarrollar lo que es la modalidad de la investigación, definir el diseño de la investigación, el tipo de investigación, la población con que se va a trabajar, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las técnicas de análisis de datos y las limitaciones que se pueden presentar. Para definir la modalidad de la investigación que el autor va a aplicar, el manual te presenta una sección donde te habla de las modalidades metodológicas y esquemas para la organización del trabajo de grado. Aquí se puede ver que de la modalidad metodológica que adopta el trabajo de grado se relaciona directamente con el tipo y el nivel de investigación que el estudiante desarrollará para darle solución a un determinado problema. En las disciplinas de ingeniería es importante señalar que según los nuevos conceptos asociados por experiencia en la labor y el desempeño del eje investigativo existen dos marcos o modalidades para investigar o enmarcar la investigación. Y en este caso tenemos la investigación científica y la investigación tecnológica. También el autor del trabajo de grado deberá definir el diseño de la investigación. El diseño de la investigación se refiere a las estrategias que el investigador asumirá para recolectar los datos que necesita para poder llegar a una solución del problema. A los efectos de desarrollar investigaciones de carácter científico, que es el común denominador en investigaciones de proyectos factibles, se asumirán los siguientes diseños. Tenemos el diseño de investigación de campo, que es el que se refiere a que el investigador toma los datos directamente del sitio donde ocurren los hechos, y esos son datos primarios. El diseño de investigación documental, donde los datos son obtenidos de documentos, libros, llámese libros, folletos, llámese tesis, qué sé yo, y esos son datos secundarios. Y el diseño de investigación experimental, de acuerdo al objetivo que se quiere llegar, al objetivo que se quiere, el investigador seleccionará el diseño que se adapte a su objetivo. También debemos definir el tipo de investigación. El tipo de investigación se refiere a identificar, según la metodología, lo que nos ofrece las teorías de la metodología, qué tipo de investigación es la nuestra, con qué tipo de investigación vamos a abordar el problema planteado, ¿sí? De la investigación. La teoría, algunos autores como Fidias, como Hurtado, donde hacen referencia que el tipo de investigación, ¿sí?, se selecciona según el grado de profundidad hasta donde queremos llegar en relación a los aportes del problema, a la solución del problema. Y esta clasificación nos indica hasta dónde vamos a llegar con la investigación. Esta clasificación, según Arias, por ejemplo, nos clasifica en el tipo de investigación exploratorio, que es una investigación superficial, descriptiva y explicativa. Esos son los tipos de investigación que ofrece según el nivel Fidias. El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se abordará un fenómeno u objeto de estudio. El investigador o el autor de la tesis deberá definir cuál es su tipo de investigación de acuerdo a
la meta que desea llegar. Y por último, en ese marco metodológico se deberá establecer los procedimientos que están conformados por las fases que el investigador desarrollará para llegar a la propuesta. Esas fases están comprendidas por la fase de diagnóstico, ¿no?, la fase alternativa de análisis o alternativa de solución y la fase de la propuesta. Como estamos en la etapa de proyecto, en cada fase el investigador deberá explicar de manera muy sintetizada, muy resumida, qué se hará en cada fase. Por ejemplo, en la fase de diagnóstico, cómo se aplicará ese diagnóstico, cómo se hará el diagnóstico para la recolección de la información. En la fase alternativa de solución, qué alternativas de solución, como su nombre lo indica, se presentarán para seleccionarla y para llegar a desarrollarla en la fase de la propuesta. Estas fases se desarrollan según los objetivos, ¿sí? El primer objetivo consiste en la fase de diagnóstico, el segundo objetivo, el tercero, más o menos reúne la fase alternativa, y el último es el objetivo de la fase de la propuesta, lo que se va a hacer. En el capítulo 3 también debemos definir las técnicas y los instrumentos de recolección de información que se utilizarán. Esto se refiere, las técnicas e instrumentos de recolección de datos incluyen determinación de validez y confiabilidad. Eso se refiere a que el investigador aquí deberá establecer, decir, cuáles serán aquellas técnicas y cuáles serán aquellos instrumentos que utilizará para la recolección de datos. Técnicas como, por ejemplo, si la recolección de datos se va a hacer a través de encuestas, entrevistas, observaciones, si los instrumentos aplicados van a ser cuestionarios, guía de entrevista, registro fotográfico, entre otras. Para eso el investigador debe estar muy claro desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de qué es lo que quiere realizar, cuáles son los datos que necesita recolectar. Y para eso, bueno, verá cuál es la técnica que le conviene utilizar. La técnica de análisis de datos se refiere a cómo van a ser analizados esos datos desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, o los dos tipos de datos, ¿sí? Si van a ser datos numéricos o si van a ser datos aportados por los entrevistados. Con esto finalizamos el capítulo 3. Se recomienda tener claro toda la terminología que utilizamos aquí para poder definir el tipo de investigación, el diseño de la investigación, y para poder definir lo que es población, lo que es muestra, en nuestra investigación.